Mi hermana aquí, Dios la bendiga. Eh, Primera de Corintios 7, vamos a ver la primera parte. Este capítulo, hermano, nos habla de los principios sobre el matrimonio y la soltería. Aquí Pablo nos va a hablar sobre el matrimonio y la soltería. Respuesta de Pablo a la pregunta acerca de las relaciones sexuales en el matrimonio. Este libro habla principalmente de las relaciones sexuales matrimoniales y extramatrimoniales, ¿ya? Pablo nos enseña, ¿no es cierto?, cómo actuar frente a los dos casos. No, lo que aconseja es la sexualidad dentro del matrimonio. En el versículo 1 y 2, Pablo amplía el principio de la pureza. En cuanto a las cosas, hermano, que me escribiste, y dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, el capítulo 7, hermanos, comienza una sección donde Pablo trata de preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos corintios, ¿ya? Los cristianos corintios le mandan una carta específica para hacerle las preguntas. Entonces él les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí, hermanos, tocar es usado en el sentido de tener relaciones sexuales. Esta fue probablemente una afirmación hecha por los corintios cristianos, ¿ya? Quienes estaban pidiendo a Pablo que estuviera de acuerdo. Querían que Pablo estuviera de acuerdo con lo que ellos le mandaban a decir, ¿ya? Pablo estará de acuerdo con la afirmación, pero no sin reserva. El pero del versículo 2. ¿Por qué los corintios sugerirían celibato completo? ¿Qué es lo que quiere decir por al hombre no tocar mujer? Ellos probablemente, hermanos, pensaron que si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo podría ser más puro mediante abstenerse del sexo por completo, aún en el matrimonio. Y ahí se contradice con la palabra de Dios. La idea del matrimonio en un estado menos santo que el celibato, dicen ellos, naturalmente llevó a la conclusión que las parejas casadas debían separarse y pronto llegó a ser considerado como una evidencia de espiritualidad eminente cuando tal separación era definitiva. A ese extremo llegaban los corintios dentro de lo que ellos pensaban para abstenerse totalmente del sexo y ser santificados. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, a la luz del peligro de la inmoralidad sexual, siempre presente en la cultura corintia y en la nuestra también, hermano. Si nosotros no estamos ajenos a lo que dicen los corintios, lo que le dice Pablo a los corintios, es apropiado para el esposo y la esposa que tengan el uno al otro en un sentido sexual, que se tengan el uno al otro. Pablo no está mandando, hermanos, a los cristianos corintios que se casen, un problema con el que se trata más tarde en este capítulo, sino un mandato de vivir como una persona casada, especialmente en el sentido sexual. Pablo está diciendo que los esposos y esposas deberían estar teniendo relaciones sexuales. Qué miserable trabajo ha sido hecho en la paz de la familia por una esposa o un esposo, pretendiendo ser más sabios que el apóstol y demasiado santos
y espirituales para guardar los mandamientos de Dios. Pablo, hermano, no está diciendo que el sexo es la única razón para el matrimonio. No, no es eso lo que él dice. O la razón más importante tampoco para el matrimonio. Pablo está simplemente respondiendo sus preguntas específicas a los corintios acerca del matrimonio. No está tratando de dar una teología completa del matrimonio. Para una más completa teología del matrimonio, tenemos que ver Efesios 5, 21 al 33. Y Efesios 5, 21 al 20 al 33 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, a sus maridos como al Señor. Así como están sometidas al Señor, así tenemos que estar sometidos las mujeres a su marido, y los maridos debemos ser la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, hermano, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y Colosenses, hermanos, 3, capítulo 3, versículos 18 y 19, nos dice: casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, aquí es cuando los hombres nos hacemos los sordos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El principio de responsabilidad mutua sexual en el matrimonio, hermano. El marido cumpla con la mujer. El deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Ya? Por eso dice que somos una sola carne. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparnos sosegadamente, ¿no sé?, de la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo nos dice: en lugar de al hombre no tocar mujer dentro del matrimonio, un esposo debe cumplir con la mujer el deber conyugal. Está mal para él retener afecto a su esposa. No debe retener el afecto hacia la esposa, debe manifestarlo permanentemente, el amor. El deber conyugal es una frase importante, ya que Pablo quiso decir que esto aplica a
cada matrimonio cristiano, hermano. Eso muestra que cada esposa se le debe cumplir. Pablo no piensa que solo las esposas bonitas, jóvenes o sumisas son las únicas que hay que respetar los deberes conyugales. A cada esposa se le debe afecto, porque es esposa de un hombre cristiano. Pablo también, hermanos, enfatiza lo que la mujer necesita. No solamente relaciones sexuales, sino el deber conyugal. Si un esposo está teniendo relaciones sexuales con su esposa, pero sin verdadero afecto hacia ella, él no le está dando lo que es debido a ella. Afecto, deber conyugal. El afecto es un deber conyugal. También nos recuerda que cuando una pareja es incapaz, por razones físicas o alguna otra, de tener una completa relación, ellos aún pueden tener una relación afectiva y de ese modo cumplir el propósito de Dios para estos mandamientos. Dentro de la misma idea, hermano, asimismo la mujer con el marido. La esposa no debe retener el afecto conyugal a su esposo. Pablo establece fuertemente la idea de que hay una responsabilidad sexual mutua en el matrimonio. El esposo tiene obligaciones hacia su esposa y la esposa tiene obligaciones hacia su esposo. El marido dice cumpla con la mujer. El énfasis, hermano, está en dar, en dar, en te debo, en el lugar de me debes. Te debo en lugar de me debes. En el corazón de Dios, el sexo está en un nivel mucho más alto que solo ser el privilegio del esposo y la obligación del esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En efecto, estas obligaciones, hermanos, son muy concretas. Podría decirse que el cuerpo de la esposa ni siquiera le pertenece a ella misma, sino a su esposo. El mismo principio es verdad para el cuerpo del esposo con respecto a su esposa. El cuerpo del esposo tampoco es de él, le pertenece a la esposa. Esto, hermano, no justifica a un esposo abusando o forzando a su esposa. No, la Biblia no es eso lo que es. No considera forzar al esposo sexualmente o de alguna manera o de otra forma. El punto de Pablo es que tenemos una obligación imperativa de servir a nuestra pareja con aspecto físico, una increíble obligación de todos los miles de millones de personas en la tierra, hermano. Dios ha escogido una y solo una para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y no puede ser nadie más. Y nos insiste Pablo, no os neguéis el uno al otro. Pablo, hermano, rechaza su idea de que el esposo y la esposa podrían ser más santos por medio de la abstinencia sexual. Él no cree que vamos a ser más santos por no tener relaciones con nuestra esposa o la esposa con su esposo. De hecho, puede llegar a dañar cuando ellos se niegan el uno al otro. Y mientras abre una puerta al tentador para que no os tiente Satanás, dice Pablo. La palabra para negar es la misma que para defraudar en 1 Corintios 6:8. Pero vosotros cometéis el agravio, dice, y defraudáis y los hermanos. O sea, la misma palabra de defraudar, ¿no es cierto?, es la negación. Cuando negamos afecto físico,
e intimidad sexual a nuestro esposo, los estamos engañando. No os neguéis, privación sexual en el matrimonio no solo tiene que ver con frecuencia, sino también con romance. No puede ser un acto automático. Tiene que haber romance, tiene que haber amor, tiene que haber cariño, tiene que haber entrega. Es por esto que Pablo les dice a los esposos que cumplan con la mujer el deber conyugal. Cualquier privación de ocasión al que se le priva de buscar en otro lugar su satisfacción hacia la destrucción del matrimonio. A eso lo lleva, ¿no es cierto?, el no entregarse el uno al otro. A causa de vuestra incontinencia, porque no todos tienen el don de la abstinencia o de la continencia. Podría ser fácil pensar que dominio propio se expresa a través de abstenerse de relaciones sexuales en el matrimonio. Pero Pablo, hermano, dice que el negarse el uno al otro es mostrar incontinencia y una falta de dominio propio que dejará a uno fácil de ser tentado por Satanás. La incontinencia, la falta de dominio propio que dejará a uno fácil de ser tentado por Satanás. Pablo en este capítulo insiste en la relación matrimonial. Por eso nos dice, mas esto digo por vía de concesión. Dios permitirá de mala gana como concesión a una pareja casada de abstenerse de las relaciones sexuales por un corto tiempo, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero si esta concesión es usada, solo debe ser por algún tiempo. Y después el esposo y la mujer deben volver a juntarse en un sentido sexual, no por mandamiento. Dios no está mandando o siquiera recomendando la abstinencia del sexo dentro del matrimonio, pero puede ser efectuada por un breve tiempo, por una específica razón, hermano, espiritual. El principio en este pasaje es importante. Dios pone en claro que no hay nada de malo y todo de bueno acerca del sexo en el matrimonio. La gran estrategia de Satanás cuando se trata de sexo, hermano, es hacer todo lo que sea posible para alentar al sexo fuera del matrimonio y para desalentar el sexo dentro del matrimonio. Ahí trabaja el enemigo, porque la ganancia de él está en que el marido busque mujer por fuera y la mujer busque un hombre por fuera. Si cumple cualquiera de los dos planes, es una victoria. Igual de grande para Satanás. Él gana en la abstinencia. Esto se puede ver, hermano, de la forma que los cristianos corintios pensaban. Estaban bien contratar los servicios de una prostituta, como en Primera de Corintios 6, 12 al 20. Y otros cristianos corintios pensaban que era más espiritual para un esposo y una esposa el nunca tener relaciones sexuales. Un esposo y esposa cristianos no deben aceptar una relación sexual pobre. Los problemas pueden no ser fáciles de superar o resueltos rápidamente. Pero Dios quiere que cada matrimonio cristiano disfrute una relación sexual. Eso es una bendición genuina, en vez de una carga o una maldición. Porque si Dios no hubiese querido que existiera la relación sexual, no lo hubiera creado, no nos hubiera dado, nos dio como bendición para disfrute de los dos. Pero el otro caballero siempre mete la cola, ¿no es cierto?, y transforma todo lo que puede ser santo, puro, bueno,
en algo malo. Aquí Pablo reconoce los beneficios de la soltería, pero también del matrimonio. Todo acuerdo con los dones de Dios. Todo tiene que estar de acuerdo con los dones de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando Pablo dice es mejor casarse que estarse quemando, habla del deseo sexual quemante, ¿ya? Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Pablo en el tiempo que escribió esto no estaba casado, poniéndose a sí mismo entre los solteros y las viudas. Aquí él está, hermano, reconociendo el beneficio de estar soltero, de lo cual él hablará después en la carta. Aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, él probablemente, hermano, había estado casado una vez. No nos olvidemos que él era judío, romano, ¿no es cierto? Y que antes de llegar a Cristo, él tenía otra vida. Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era un judío, extremadamente observante y un ejemplo entre su gente. Filipenses 3, versículo 4 al 6 nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En los días de Pablo, hermano, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado, se le consideraba que había pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo y que no eran del todo hombres por no estar casados. También por las palabras de Pablo, es probable que Pablo fuera miembro del Sanedrín, no se sabe. En Hechos 26:10 nos dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo dice: yo di mi voto, hablando de los primeros cristianos. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Entonces, ¿qué le pasó a la esposa de Pablo? Las escrituras, hermano, no dicen nada. Quizás ella lo dejó cuando se convirtió al cristiano, o quizás ella murió algún tiempo antes o después que se convirtió en cristiano. Pero sabemos que era probable que él estuviera casado antes, y sabemos que él no estaba casado cuando escribió esta carta. Y no hay ninguna aparición de una esposa para Pablo en hecho. Pablo probablemente era bueno para hablar de los dones y las responsabilidades relacionadas tanto con el matrimonio como con la soltería. Cada uno tiene su propio don de Dios, hermano.
Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él no se la impondría a nadie. Lo importante, hermano, es que don tiene uno de Dios, ya sea ser dotado para la soltería o el matrimonio. Es significativo que Pablo considera tanto el matrimonio como la soltería como dones de Dios. Muchos se encuentran a sí mismos en la trampa de es mejor el otro lado, con solteros, deseando estar casados y casados deseando estar solteros. Cada estado, hermano, es un don de Dios. Soltero o casado es un don de Dios. El soltero, si tiene el don de abstinencia, es un don más grande. Y ser soltero o casado es un don especial de Dios. Cuando Pablo escribe su propio don, él usa la misma palabra para dones espirituales en 1 Corintios 2. Cada estado, casado o soltero, necesita dones especiales de Dios para obrar, hermano. El entendimiento de Pablo de que el estado soltero puede ser un don es especialmente impactante cuando consideramos el trasfondo judío de Pablo. Pablo mismo, en la iglesia primitiva, era considerado un pecado para un hombre judío el estar soltero. Entre los judíos el matrimonio no era una cosa que se consideraba indiferente a sus propios juicios, si se escogía o rechazaba, sino un mandamiento obligatorio el casarse. Está prohibido para un hombre estar sin esposa porque está escrito: no es bueno que el hombre esté solo, y cualquiera que no se dé a generación y multiplicarse es un todo con un asesino. Eso es lo que Pablo piensa. Él es como si hubiera rebajado la imagen de Dios. Mientras Pablo reconoce que algunos son dotados para el matrimonio y algunos son dotados para el estado soltería, nadie está dotado para la inmoralidad sexual. El casado debe vivir fielmente a su esposa y el soltero debe vivir celibato, debe vivir abstención. Si no tiene don de continencia, cásese. Cásese, es lo que Pablo aconseja. De casarse, en estos casos, no está basada en si el matrimonio es más o menos espiritual, hermano, sino en asuntos muy prácticos, especialmente relevantes en su tiempo, como se explica en 1 Corintios 7:26 y 29:32. Una relación sexual de Dios dentro del pacto del matrimonio es el plan de Dios para satisfacer nuestras necesidades sexuales dentro del matrimonio. Aunque Pablo prefería el estado soltero para él mismo, él no quería que nadie piense que estar casado era menos espiritual o más espiritual. Todo es de acuerdo con el don del individuo. Recuerda, hermano, que Pablo le dijo a Timoteo que prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios, en 1 Timoteo 4:1-3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Pablo, hermano, estaba consciente de cuán poderosamente una falsa muestra de precio engañaba a los piadosos. Mejor es casarse, dice Pablo, que estar quemando.
Pablo reconoce el matrimonio como un refugio legítimo de las presiones de la inmoralidad y la inmoralidad sexual. Uno no debería sentir que son inmaduros o no espirituales porque desean casarse, hermano, para no estarse quemando. Pablo no está hablando acerca de lo que consideramos tentación, hermano, sexual, una tentación sexual normal. Una cosa es quemarse y otra cosa es sentir calor. Lo que Pablo llama quemarse aquí no es solo una ligera sensación, hermano, sino estar en llamas de pasión que no lo puede controlar. A eso se refiere con quemar. Al mismo tiempo, si alguien tiene un problema con lujuria o pecado sexual, no deberían pensar que el casarse automáticamente resolvería sus problemas. Muchos cristianos se han entristecido al ver que su deseo por otras mujeres no desapareció después del matrimonio. Lamentablemente, mágicamente cuando se casaron, no desapareció el deseo por otra mujer. Tenemos algunas preguntas a las preguntas acerca del divorcio. Divorcio y separación para las parejas cristianas. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, recuerden que este capítulo Pablo está respondiendo las preguntas escritas a él de los cristianos corintios, hermano. Él está respondiendo a las preguntas escritas que le enviaron los corintios. Él ya ha tratado con las preguntas acerca de los méritos relativos a estar casado o soltero. Y si es más espiritual abstenerse del sexo en el matrimonio. Pero a los que él indica que él está pasando a otra pregunta, y estas preguntas y respuestas tienen que ver con el matrimonio y el divorcio. Unidos en matrimonio. Aquí Pablo está señalando donde ambos en la pareja son cristianos. Él tratará con otras situaciones en los siguientes versículos. Que la mujer no se separe del marido. Los cristianos corintios estaban pensando si sería más espiritual estar solteros y si deberían romper matrimonios existentes para una mayor santidad. Pablo le responde a su pregunta directo del corazón del Señor. Absolutamente no. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pablo, hermanos, al señalar un matrimonio donde ambos miembros son cristianos, dice que no deberían ciertamente, no pueden romper el matrimonio en una búsqueda equivocada por una mayor espiritualidad. En efecto, si alguno fuera a separarse de su pareja, ellos deben quedarse sin casar o reconciliarse con su marido, y el marido con su esposa. Esto conecta con las dos razones específicas bajo los cuales Dios reconocerá un divorcio cuando hay inmoralidad sexual. Mateo 19, versículo 3 al 9 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio
y repudiarla. Y Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y en el caso, cuando un creyente sea dejado por una pareja no creyente, 1 Corintios 7:15 lo podemos encontrar. Por esas razones Dios no reconocerá el divorcio, incluso si el Estado lo hace. Y si Dios no reconoce el divorcio, entonces el individuo no es libre de volverse a casar. Solo se pueden reconciliar con su primera pareja. Jesús dijo: aquel que se divorcie por razones inválidas y se casa con otro comete adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio. Mateo 19:9. Cuando los discípulos de Jesús entendieron cuán fuerte era el pacto del matrimonio y cómo se podría romper, que no se podía romper ante los ojos de Dios, por cualquier razón, ellos respondieron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Ellos entendieron a Jesús perfectamente y también debería hacerlo mucha gente hoy en día, antes de entrar en el pacto del matrimonio. Por tanto, si una persona dice: Dios no quiere que siga casado con esta persona, o Dios trajo a alguien mejor para mí, está mal, está muy equivocado. Eso no es de Dios. Y no están hablando para nada de parte de Dios, hermano. Dios nunca reconoce un divorcio por tales razones. Si se separa, una pareja cristiana puede separarse por razones que no justifican un divorcio bíblico. Puede ser por un sentido equivocado de espiritualidad, puede ser por infidelidades en general, o conflictos, o abuso, o miseria, adicción, o pobreza. Pablo, hermano, reconoce, sin animar para nada, que uno pueda separarse en tal circunstancia, pero no puede considerarse divorciado con el derecho de volver a casar, porque su matrimonio no se ha separado por razones que justifiquen un divorcio. Estos problemas pueden tal vez justificar una separación, pero se espera que los compañeros honren sus votos matrimoniales aún en su separación, porque en lo que a Dios respecta, ellos continúan casados. Su pacto de matrimonio no ha sido roto, por lo que Dios considera ser razones bíblicas, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo, hermanos, aplica el mismo principio a los esposos como a las esposas, y hace la importante distinción entre uno que podría separación aún honrando el pacto del matrimonio, y uno que podría abandonar excepto por inmoralidad sexual, como describió Jesús en Mateo 19, versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causas de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dos cristianos nunca tendrán una razón válida para el divorcio, hermano. Igualmente de importante, hermano, Jesús nunca mandó divorciarse. En el caso de inmoralidad sexual, él cuidadosamente dice que está permitido y el permiso fue dado por la dureza de vuestros corazones. En Mateo 19:8 nos dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio y volverse a casar, cuando un cristiano está casado con un esposo no creyente, y a los demás yo digo, no el Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues, hermanos, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama Dios. ¿Por qué? Porque sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido. ¿Por qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y a los demás indica que Pablo está cambiando el enfoque del grupo previamente señalado. Pareja donde ambos eran cristianos. Ahora él habla a algunos hermanos. Tiene mujer que no sea creyente. Y la mujer que tiene marido que no sea creyente. Ya está ampliando el rango de acción Pablo dirigiéndose también a los no creyentes. Yo digo no el Señor. No deberíamos pensar que Pablo está menos inspirado por el Espíritu Santo en este punto. Cuando dice no el Señor, él simplemente, hermanos, quiere decir que Jesús nos enseñó sobre este punto. En particular, como lo hizo en la situación previa, en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo? Al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son llamados, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y repudiarlo, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Sin embargo, hermano, si Jesús no habló de este punto en específico, el apóstol inspirado de Jesús lo hará. Esta es una pista de que Pablo no había estado consciente del grado de inspiración bajo el cual trabajó mientras escribía. Primera de Corintios, y quizás las otras cartas, él simplemente sabe que aunque basa su discurso en Primera de Corintios 7, 10, 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 19,
capítulo 19, versículo 3 al 9. Digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada también adúltera. Aunque no yo, sino el Señor, dice Pablo. Él no tiene un mandato específico grabado de Jesús en el caso de un cristiano, casado con un esposo o esposa no creyente. Él sabía que estaba escribiendo con la autoridad de Dios a los corintios, pero puede que él no haya sabido que estaba hablando con la autoridad a toda la iglesia, a todas las épocas, y siendo usado para escribir la palabra eterna de Dios. Pero si Pablo no estaba completamente consciente de cuán inspiradas estaban estas palabras, estas no están menos inspiradas. Por eso, no la abandonen. Si había alguna pareja cristiana en la iglesia de Corintios que pensaron que serían más espirituales si se divorciaban, señalado en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10, 11, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, y vuelve Pablo a insistir, ¿no es cierto?, en que no deben separarse. ¿Qué hay de los cristianos corintios casados no con creyentes, con personas no creyentes? Ciertamente pensaron los corintios, Dios no puede ser glorificado si estoy casado aún a no creyentes. Por amor a la espiritualidad debería divorciarlo. A esto dice Pablo, no la abandone, no la abandone. Esta preocupación espiritual es una razón urgente y válida para no casarse con una o con un creyente o no creyente. En 2 Corintios 6:14. Pero eso no es una razón, hermano, para terminar un matrimonio existente aún no creyente. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Porque un cristiano debería intentar mantener su matrimonio con un o con una no cristiana. Porque Dios puede ser glorificado en tal matrimonio y hacer una obra a través del esposo, a creyentes de atraer al esposo, o a no creyente a Jesucristo, atraer al no creyente a Jesucristo, santificado. En este contexto, hermano, no significa que el esposo no creyente es salvo solo por estar casado con una cristiana. Eso simplemente significa que ellos están apartados para una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas, en virtud de estar tan cerca de alguien que es cristiano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No solo la presencia de un esposo, hermano, creyente hace bien para la pareja no creyente, también hace bien para los hijos. Y un gran bien, porque se puede decir, ahora son santos. Hasta que sea lo suficientemente grande para hacerse responsable de sí mismo. El hijo de padres creyentes se considera como cristiano. La santidad de los padres, hermanos, se extiende al hijo. Esta es una bella seguridad de que los hijos de un padre cristiano son salvos, por lo menos hasta que llegan a una edad de responsabilidad personal, la cual puede variar entre cada niño. Pero sin embargo, no tenemos una seguridad similar para los hijos de padres que no son cristianos. De hecho, hermano, el sentido del texto argumenta en contra de ello. ¿Cómo podría Pablo tomarlo como un beneficio para un padre cristiano el estar en el hogar si el mismo principio automáticamente aplica para los hijos de no cristianos también?
También Pablo dice que, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, claramente dando el sentido de que apartado de la presencia de un padre cristiano, el hijo no es considerado como un santo, sino como un inmundo. Y los hijos de los padres no cristianos son salvos y van al cielo. Incluso algunos de ellos es importante entender que no es porque ellos sean inocentes, como hijos e hijas de culpables. Adán, todos somos nacidos culpables. En Adán todos somos nacidos culpables. También, si tales hijos van al cielo, no es porque son inocentes merecedores, sino porque la rica misericordia de Dios se ha extendido a ellos también. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo ha aconsejado que el cristiano haga lo que pueda para mantener el matrimonio junto. Pero si el esposo no creyente se rehúsa a estar casado, entonces el matrimonio puede romperse. Pero esto no debe iniciarse o buscarse por el creyente. Si la pareja no creyente debe separarse, el cristiano no está sujeto a servidumbre, al pacto del matrimonio. Esto significa que están en efecto libres de volver a casarse porque Dios ha reconocido su divorcio. Porque uno es cristiano, el otro no es cristiano. Entonces, si el no cristiano quiere separar, el que es cristiano no está obligado a mantenerse junto a él. Y ahí el divorcio es válido. ¿Por qué sabes que Pablo termina esta sección con una gran esperanza? Porque muchos cristianos que están casados con no creyentes se desaniman. Ellos deberían saber con fe y paciencia. Pueden pedir que Dios obre en sus circunstancias presentes, por difíciles que sean. Los cristianos casados con no creyentes deberían también saber qué dice en 1 Pedro 3:1-6, que tu esposo no creyente no será guiado a Jesús por sus palabras, sino por tu conducta piadosa y amorosa. Va a ser guiado a Jesús por tu forma de actuar. Trágicamente, gran parte de la iglesia primitiva, hermano, no hizo caso de la palabra de Dios sobre mantener los matrimonios unidos. Tanto como sea posible cuando estén casados con no creyentes. Una de las grandes quejas paganas contra los primeros cristianos era que el cristianismo separó familias. Uno de los primeros cargos presentados contra los cristianos fue alterar las relaciones domésticas. Un principio fundamental vive como fuiste llamado. El principio puede vivir para Dios donde tú estás ahora, hermano. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga él. Ordenó en todas las iglesias. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. No importa cuál sea tu estado, hermano, casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, lo que sea, Dios puede obrar en tu vida. En vez de pensar que tú puedes o quieres caminar para el Señor, cuando cambie tu estado, camina para el Señor, en el lugar que tú estás ahora mismo. Esto también es una advertencia acerca de borrar el pasado con respecto a relaciones. Dios nos dice que nos arrepentamos de cualquier pecado que esté ahí y continuemos. Si tú estás casado en tu segunda esposa después de haberte divorciado erróneamente de tu primera esposa y convertido en cristiano, no pienses que ahora debes dejar a tu segunda esposa y volver con la primera, intentando borrar el pasado. Como el Señor te ha llamado, así haz en lugar de esta, así haga, es también una advertencia de tener cuidado del peligro, de pensar que otros están mejor que tú por causa de su estación diferente en la vida.
casado, soltero, divorciado, vuelto a casar, no importa, hermano. Tanto como un caminar encendido con Jesús, ahora mismo. Que Dios los bendiga, hermano. Primera parte, dejamos la segunda parte. Que Dios los bendiga, hermano.